de sus saludos, así como de parte de la maestra Rubí Pacheco Pérez, quien es la consejera presidenta de esta institución. Esta conferencia respecto a la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género es una actividad que se enmarca en el programa de los 16 días de activismo contra la violencia de género. En el Instituto Electoral de Quintana Roo estamos comprometidas con esta actividad de ir erradicando la violencia que vivimos las mujeres, las adolescentes y las niñas, y de manera muy particular la que viven las mujeres que están en la búsqueda de un cargo de elección popular o que ejerciendo cualquier otro cargo administrativo o jurisdiccional, pues se ven imposibilitadas o muchas veces con obstáculos para poder ejercer de manera plena su propia actividad. Entonces, estas son las parte de las consignas que tenemos como Instituto Electoral de Quintana Roo, de poder crear espacios seguros en los que las mujeres puedan pues desarrollar todo su potencial y no les sean menoscabados sus derechos humanos. Esta invitación se hizo a toda la red de mujeres juzgadoras electas, así como al Tribunal Electoral de Quintana Roo, al Instituto Electoral de Quintana Roo y a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en prevenir la violencia política y de manera muy particular conocer cuáles son los derechos que les asisten para poder pues tener una vida libre de violencia, específicamente en la materia político-electoral. Por ello, voy a leer la semblanza curricular de la maestra Elizabeth Olvera Vázquez, quien es titular de la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ella es abogada zapoteca destacada en el ámbito jurídico, egresada de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es maestra en Derecho Procesal Penal por la Universidad Tecnológica Latinoamericana y cuenta con certificado por la Universidad de Colombia, Estados Unidos, por haber sido parte de la 10ª edición del Programa Internacional de Derechos Humanos y Estrategias de Incidencia en la Escuela Global de Liderazgo de Mujeres Indígenas. Como parte de su trayectoria profesional, se destaca como investigadora jurisprudencial y ha impulsado distintas publicaciones jurídicas en materia constitucional y derechos humanos. Asimismo, fue la primera directora de Justicia Intercultural en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde colocó las primeras líneas de acción y la transversalización de la justicia intercultural y el desarrollo de la perspectiva antirracista. Es la primera coordinadora general en la Red Nacional de Abogadas Indígenas, RAI, desde donde posicionó a nivel nacional e internacional la agenda política de las mujeres indígenas, el pluralismo jurídico, acceso a las justicias, violencia política, gobernanza comunitaria y litigio estratégico en diversas poblaciones históricamente excluidas. Fue consejera distrital 08 de Oaxaca por el INE, donde impulsó y presidió la Comisión de Género, ha sido reconocida en distintos medios y portada de la revista Abogacía. Dentro de sus incidencias como activista, impulsó y coordinó la primera escuela comunitaria de mujeres afromexicanas y el primer tribunal de conciencia de mujeres indígenas en Oaxaca. Es un honor para el Instituto Electoral de Quintana Roo contar con su participación. Tenemos mucho que aprender de usted y de lo que ha realizado en esta materia y sobre todo poder mirar con este enfoque de derechos humanos, intercultural y interseccional pues la diversidad que hay dentro del colectivo de mujeres, que somos diversas, es un colectivo bastante heterogéneo y que desde su experiencia y visión podemos pues adquirir mayores herramientas para prevenir la violencia política en razón de género. Adelante, maestra. Muchas gracias, Padre Shiratu. Muy buenas tardes, tengan todas. Muchísimas gracias a esta invitación que nos hace, pues también desde el Tribunal de Quintana Roo. Muchísimas gracias a todos y a todas quienes están esta tarde. Yo les saludo desde
desde la capital de Guadalajara. Mañana vamos a estar en la Feria Internacional del Libro presentando nuestra obra Casos Relevantes. Entonces, me da mucho gusto poder estar por este medio, aunque sea de manera virtual, que nos ayuda a acercarnos. Pues hablar de esta materia me parece que es un tema, si bien de avances, pues también es un poco pues compleja, porque sabemos que existe violencia, ¿no? Entonces, el hablar del tema y los derechos a favor de las mujeres significa que existe pues una negación de acceso a la justicia, que sigue existiendo desigualdad y que al final hablar también de inclusión, pues nos dice que seguimos, ciertos sectores siguen estando en esta exclusión. Y para ello a mí me gustaría pues presentar un poco, decir que pareciera que ya el tema de hablar de los derechos de las mujeres en general, en los derechos políticos electorales un gran avance, pues en realidad seguimos estando todavía muy lejos de lo que implicaría erradicar el tema de las violencias y en particular el tema de la violencia política, que es una de las violencias tipificada más recientemente dentro de todos estos tipos de violencias. Entonces me voy a permitir compartir una presentación que hice con ustedes y también mostrar un poco, pues un poco de lo que tenemos en tema de que hemos realizado desde la Defensoría Pública, que ahorita me encuentro, que también todos estos avances que se han realizado, en qué momento nos encontramos, qué nos falta, cuáles son los desafíos que me gustaría también compartir con ustedes. Entonces, voy a compartir pantalla. Veamos, ¿pueden ver todos la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, aún no está en Perfecto. modo presentación, pero sí la miramos. Perfecto. Entonces lo voy a poner modo presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues decirles de inicio nuevamente agradecerles que pues es una etapa también de la Defensoría Pública Electoral, que también es una institución, un órgano auxiliar de los propios tribunales y de otras instituciones más que tiene poco tiempo de existencia, que su naturaleza misma tiene pues como respuesta de todas estas violencias que se han ido poco a poco haciendo visibles, pero también reconociendo y tipificando en las propias leyes. Y dentro de ella, pues fue el tema de los derechos políticos electorales, pero de inicio nace con la idea de poder atender el tema de la violencia política de los pueblos y comunidades indígenas. Esta es como la primera necesidad que ven los tribunales, que no se encuentra un espacio donde atender. Es al menos cómo van haciendo la Defensoría Pública Electoral. Y con ello, pues nace en el 2016. En realidad todavía es una institución muy nueva, que ha ido poco a poco avanzando, abarcando también estos sectores, estas poblaciones de atención. Y pues también es importante saber que en esa ampliación de los servicios, del 2016 al 2022, pues se comienza a hablar y a colocar el tema de los derechos políticos de las mujeres indígenas y con ello atender los casos de violencia política por razón de género. Y de ahí se va desarrollando también el tema de paridad y varias cosas. Después de la reforma que entra el rigor del 2023, pues la Defensoría Pública amplía sus servicios y también pues darle la noticia que a partir de la reforma del mayo de 2024, esta Defensoría Pública Electoral deja de atender a casos de mujeres por violencia política y paridad, porque se abre pues una defensoría especializada de mujeres en casos de violencia política en ese mismo año, ¿no? Y entonces esta Defensoría Pública Electoral, como actualmente conocemos, en el 2023 se amplía más bien para seguir llevando casos de personas de pueblos y comunidades indígenas y grupos equiparables también como pueblos afromexicanos, grupos residentes en el extranjero, personas con discapacidad,
temas de infancia, de adolescencia, juventudes, personas adultas mayores, poblaciones de la diversidad sexual y de género, personas en prisión preventiva, mujeres en caso, sí de violencia política y paridad, pero aquí hacemos como una división para poder atenderlos y siempre hablamos como en esta diversidad de mujeres, qué pasa cuando son mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres indígenas con alguna discapacidad, mujeres indígenas que se encuentran dentro de la propia diversidad sexual, mujeres indígenas que se encuentran en prisión preventiva y todas estas intersecciones que vale la pena ir mencionando en esta diversidad pues de las mujeres que somos. Y bueno, pues aquí también un poco para ampliar pues este panorama hasta dónde son nuestros alcances dentro de la propia Defensoría Pública. Y bueno, también me gustaría contarles un poco cómo ha sido la atención en materia de derechos de pueblos indígenas, pero con énfasis en atención de mujeres indígenas. Si bien me gustaría hablar de manera general de la violencia política de las mujeres, aquí nos encontramos con un caso específico que desafortunadamente quienes han llegado más en esta atención han sido mujeres con estas ciertas características, es decir, con mujeres que pertenecen de manera particular como a pueblos indígenas, a pueblos afromexicanos, mujeres con discapacidad. Es decir, cómo esta violencia política se va sumando cuando las mujeres se van encontrando en ciertas posiciones de desigualdad, ¿no? En estas intersecciones que buscan. Si bien el hecho de ser indígena no debería de ponerte en una posición de desigualdad, de inferioridad y de asimetría de poder, cómo esto influye muchísimo para que incluso se pueda configurar ciertas violencias que no trastocan o que no llevan de manera similar con otras mujeres. Y eso no significa que las mujeres en sí exista violencia política, pero me gustaría como ir enfatizando cómo incluso de los casos que se ha llevado y que se han considerado emblemáticos dentro de la Defensoría, pues desafortunadamente ha sido por estas categorías que se han dado política. Desafortunadamente, con esta reforma del 2022, a partir del 2023, dejamos de atender con ese énfasis en mujeres indígenas y se amplió esta diversidad, ¿no? De mujeres en casos de paridad y violencia política por razones de género. Porque también algo importante que vale la pena como diferenciar es cuándo es un tema de solo violencia política y otra que es violencia política por razones de género. Eso me parece importante y para eso vale la pena distinguir al menos lo que nos dice dentro de las propias sentencias y dentro del propio marco de la Convención de CEDAW, de Belén do Pará, de la propia ley para prevenir el tema y erradicar la violencia, la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia, pues nos dice que al menos la violencia política contra las mujeres por razón de género tiene una definición específica, es decir, tiene que ver con el marco del ejercicio, ¿no? de los derechos políticos electorales y que también tiene por objeto pues, y resultado menoscabar o menospreciar el reconocimiento y el goce de este ejercicio de estos derechos políticos y que también tiene que ver con estas prerrogativas inherentes al cargo público. Pero no suficiente a ello, esto también tiene que ver con otras violencias aunadas que tienen que ver con los estereotipos, ¿no? Con este impacto diferenciado que como incluso puede haber también esta violencia simbólica mediante las palabras
estereotipar el cuerpo de las mujeres, de alguna forma también menoscabar su persona, también considerar ciertas especificidades como amenazas, humillaciones, agresiones físicas y una serie de elementos que van generando esta violencia y su condición de ser mujer, ¿no? Es como se va configurando de alguna manera esta violencia y por eso también es importante hablar Hola, en el caso de las violencias estaba viendo políticas. otro despacho igual que a este. Solo proporcionan una calle. Me dice la Tenemos chica un micrófono activo. que cuando a ella le A tocaba ir, ver, ella iba. Pero le digo que, o sea, solo dice, y tenemos un además, micrófono a de diferencia del otro Ana despacho, que Luisa. voy a ir a verificarlo, es que Ya está. Adelante, maestra. Sí, y yo espero que pueda encontrar ese lugar, que le estén dando. Bueno, también me parece importante cómo la configuración en lo que implica cuando se trata de mujeres indígenas, aparte de la perspectiva de género, como esta perspectiva intercultural que implica decir estos elementos que las propias mujeres las van colocando en este ámbito desigual. Y además, algo importante es que al menos las mujeres indígenas hay una diferenciación en el sentido que ellas pueden vivir esta violencia política por razón de género en estos dos sistemas que de alguna forma las mueve dentro por sus condiciones culturales y estos elementos tanto en el sistema de partidos políticos y que también puede ser dentro de su sistema normativo indígena. Es decir, ustedes saben que la mayoría de las mujeres indígenas se mueven en dos marcos normativos en todos los derechos, pero también de manera específica cuando hablamos de los derechos políticos electorales. Hay dos marcos normativos que van de la mano porque efectivamente las mujeres indígenas, si bien les cruza estos derechos individuales, derechos eh, de género y estos derechos colectivos por pertenecer de manera cultural de pueblos y comunidades indígenas. Y eso es como muy importante tenerlos como muy en cuenta. Y bueno, también aquí me gustaría como ir comentando cómo al menos desde la Defensoría se ha trabajado este tema en el marco de la defensa, sobre todo para mirar un poquito en estos avances que se ha tenido y al menos cómo se ha intentado incidir en la justicia electoral. En primer momento, me gustaría también colocar que la lucha por los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas, antes de que la violencia política de género estuviera legislada como ahora, pues no teníamos como elementos y herramientas jurídicas para colocarlas dentro de la propia defensa. Entonces estábamos como, se intentaba generar como esta violencia física, esta violencia verbal, esta violencia incluso económica, pero no había algo que lo configurara en su más sentido estricto en su quehacer político, porque además no había como elementos para decir qué implicaba si las mujeres en el mundo político, qué era lo político, ¿no? Y qué era lo político electoral. Y desde esta mirada del derecho electoral, pues nos damos cuenta que en su mayoría sí piensa que lo político está al pertenecer a los partidos políticos. Y muchas mujeres no pertenecían, sobre todo mujeres indígenas, no pertenecían a partidos políticos, ni como militantes, mucho menos como candidatas. Entonces era como, ¿dónde queda su participación política, no? Y al menos desde las propias comunidades pues nos dábamos cuenta que la participación era de manera distinta a través de estos cargos comunitarios, a través de la participación de sus asambleas o la no participación en sus asambleas porque no se les permitía, o incluso estos cargos menores que se les dejaban como en las fiestas titulares, en mayordomías, pero no en estos cargos al menos considerado de mayor rango dentro de la propia comunidad y que muchas mujeres querían participar. Entonces no sabíamos si eso
era parte de los derechos políticos electorales de las mujeres y en específico de las mujeres indígenas. Entonces no había como elemento de discusión en esa parte y bueno, sobre todo que no estaba tipificada la violencia, como les digo. Y es ahí como se van ido configurando estos elementos importantes que ahorita al menos ya contamos con algunos criterios, algunas jurisprudencias y bueno, ya también se cuenta con una gran gama de vinculación de estos derechos convencionales que tenemos a nivel internacional como CEDAW y actualmente la recomendación 39 de CEDAW, que es exclusiva para mujeres indígenas y que hay una línea de acción que habla de manera específica de mujeres indígenas y que ese es un marco importantísimo que todos y todas debemos de conocer, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, es importante hablar también cómo en el primer momento esta lucha por los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas, antes de que fuera tipificada o legislada como ahora lo conocemos, pues veíamos que las mujeres también bajo el propio sistema normativo indígena estaban dando como esta referencia, ¿no? Y aparte que hay una discusión si los derechos de las mujeres rompe con estos derechos colectivos que enmarcan en particular el tema de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y ahí hay todavía una discusión inacabada, pero que al menos ya tenemos ciertos elementos importantes que nos dice el propio convenio 169 de la OIT, donde si bien se reconoce los derechos, los sistemas políticos normativos indígenas, y esto no significa que tenga una carta abierta para realizar de manera a modo, pues hacer estos cargos, sino que también esto no, este derecho y este sistema, pues también tiene limitaciones en cuando se trata de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, entonces me parece importante también cómo han ido ganando terreno las mujeres en general, pero también las propias mujeres indígenas y ahora las propias mujeres afromexicanas y actualmente las mujeres con discapacidad y las mujeres que les va cruzando otras desigualdades en ese quehacer político que han ido poco a poco empujando. Bueno, me gustaría contarles también uno de los primeros casos que al menos en el 2016 litiga esta Defensoría Pública Electoral, que fue el caso muy sonado, si recordarán, el caso de Rosa Pérez, que es una mujer indígena que vivió violencia política por razones de género y que se litigó desde la Defensoría. Igual que un caso anterior, sin el marco legislativo nacional que reconociera obviamente y plenamente la violencia política como ahora se conoce, este caso en especial de Rosa Pérez, que es una presidenta municipal de San Pedro Chenaló de Chiapas y que está muy asentado su expediente como sub JDC 1654 diagonal 2016. En este caso, hubieron resolutivos de la sentencia que pusieron en manifiesto ciertas cosas importantes, porque además esto queda como un antecedentes, aunque nunca se cumple esta sentencia, también hay que dejarlo muy claro. Es decir, si bien la sentencia es favorable para Rosa Pérez, porque piden, de acuerdo a este expediente y la resolución de la sentencia, dice que tendrían que restituir a Rosa Pérez como presidenta municipal. En el caso de Rosa Pérez, hubo no solo una violencia en términos de su quehacer político, y cuando decimos también de género fue porque fue exhibida su persona, fue difamada, no le permitieron pues ni siquiera poder tomar protesta y la mayoría de las razones eran pues porque era mujer, que nunca ese municipio pues las mujeres habían gobernado, que decían que ella solo pues tenía experiencia para estar en la casa, hacer las tortillas y todo ese tipo de lenguaje pues va configurando que efectiva tiene que ver con una razón de su condición
de ser mujer y por estos roles estereotipados en el cual han colocado pues por mucho tiempo a las mujeres en ciertos momentos específicos o que se ha considerado que han sido los roles asignados. Entonces, ahí va generando como esa dinámica, ¿no? De pensar que ella no puede estar en un espacio y mucho menos siendo una presidenta municipal. Y bueno, también aunque esta sentencia se declaró y por primera vez se pudo asentar el tema de violencia política, a pesar de que pues solicitaron que el Congreso pues hiciera lo propio, el Congreso apoyó a las autoridades municipales, ¿no? Y no reincorporó a Rosa Pérez. Es decir, a través de la amenaza y la violencia del cual ella tuvo en persecución, pues al final Rosa Pérez jamás de alguna manera desistió en ocupar el puesto de una manera obligada en el sentido de la violencia que era perseguida y teniendo una sentencia pues en mano y que ahí pues tenemos todos y todas las instituciones un reto de cómo poder generar y garantizar el cumplimiento de estos derechos que si bien la primera batalla es mediante la defensa, que se ha dado el litigio y los procesos que se llevan, que además son muy largos y desgastantes para sobre todo las mujeres y mujeres que no tienen todas las condiciones y que ahí es un tema pues medular que juega la Defensoría Pública, porque llevamos los casos de manera gratuitas, que tenemos los servicios de orientación, los servicios de asesoría jurídica y los servicios de la representación jurídica, que no todas las mujeres, y mucho menos mujeres que viven en ciertas condiciones de vulnerabilidad, o más bien que han sido vulnerables, pues no tienen las condiciones ni económicas y aparte de la información que implica todo el marco legal, ¿no? Entonces, este caso en especial, si bien se ha considerado emblemático y se encuentra pues redactada en este libro de casos relevantes que mañana vamos a presentar, pues también nos deja una experiencia de ver que esos casos relevantes pues han sido vidas, ¿no? Han sido vida y personas que de alguna manera no hubieran querido ser ellas los casos relevantes, no hubieran querido ser ellas ese precedente, porque en el fondo las mujeres no buscan tener reconocimiento mediante la violencia, sino que no exista esta violencia, que se pudiera erradicar esta violencia y que pudieran tener condiciones de igualdad para poder concebir sus derechos en todos los sentidos, de manera individual y colectiva. Entonces me parece que este caso de Rosita Pérez nos deja pues muchas experiencias y muchas reflexiones. También es importante decir que tenemos un tercer eje que al menos encontramos también en otro caso que al menos vinculó un tema importante que tiene que ver con la nulidad de la elección, con el caso de Ruperta Nicolás Hilario, también un caso que lleva la Defensoría. Y Ruperta también, Nicolás Hilario, también es una mujer indígena, una mujer de Guerrero, una mujer MEPA. Y entonces cuando vamos narrando estos casos emblemáticos nos damos cuenta em, que no solo es una cuestión de manera de ser solo mujer, sino toda esta condición que hace que a ciertas mujeres en específico se encuentren en mayor desigualdad y en mayor posibilidad de alcanzar la garantía de los derechos en cuanto a la participación política, tanto en sistemas de partidos políticos como en sistemas normativos. Y estamos hablando efectivamente de mujeres indígenas. Y por eso para mí es importante hacer ese énfasis de manera en especial, porque todos los casos que hemos revisado o que al menos han llegado en la Defensoría por casos de violencia política, pues han sido más de mujeres que les cruzan otras desigualdades más. Y bueno, al menos
en el tema de Ruperta Nicolás, que fue candidata para reelegirse como presidenta electoral del 2021. Ella participó en la elección de presidencia municipal en la vía de reelección en una contienda muy cerrada. Y ahí creo que valdría la pena en la actualidad revisar, incluso en ese tiempo que fue el 2021, que efectivamente yo no estaba dentro de la Defensoría, pero que ahora lo reviso, me parece, no sé si incluso pudiéramos ocupar el término de reelección en una contienda cerrada, porque pues esta elección era en un municipio que se rige más bien por sistemas normativos indígenas, y yo no sé si los sistemas normativos indígenas tienen que a fuerza sí o sí ocupar los términos que se ocupan desde el sistema político electoral. Y de repente también a las autoridades jurisdiccionales siempre se quiere equiparar como ese lenguaje electoral desde las otras miradas. Siempre es como, bueno, si en la comunidad se realiza esto, se quiere equiparar cómo se vería desde materia electoral, pero desde la justicia del Estado. Me parece que ahí tenemos un reto, como también los y las juzgadoras puedan generar esta mirada intercultural, esta mirada de pluralismo jurídico que es reconocido no solo por la última reforma que se tuvo en este 2024, sino porque se ha tenido desde el 2022 en la reforma que se ha reconocido que nuestro México es un país pluricultural y que pues se asienta de pueblos indígenas antes de la propia colonia y que tienen propios sistemas, propios, formas de organización, etcétera, etcétera. Entonces me parece que también aquí nos invita a mirar desde no esta figura de este derecho monocultural dado, sino mirar que esta diversidad, por eso al inicio de mi presentación mencionaban que planteábamos mucho de las justicias, porque a mí me gusta hablar como en plural, de estas justicias como estas miradas que se van dando desde estos contextos que se encuentran, pues cada poblaciones y sobre todo cada persona de acuerdo a cada realidad, es que ahí es donde emana una diferenciación. Y por eso también es importante ver cómo al menos aquí, yo no sé si en la mayoría de las comunidades indígenas se utiliza el término de reelección. Entendemos que ahí en su mayoría son cargos y que los cargos que se van teniendo en estas comunidades muchas veces te puede tocar nuevamente el cargo después de mucho tiempo, te puede tocar de manera inmediata mediante otro cargo. Y yo no sé si realmente esto sería equiparable en la vía de reelección, pero bueno, al menos en este caso lo manejaron por la vía, ¿no? Bajo esa vertiente de reelección, y bueno, ahí hablan de una contienda muy cerrada. Y aquí el punto de este caso en específico, más allá de que si perdió o ganó Ruperta, el tema es la violencia simbólica y psicológica que vivió. Porque eso es también un tema muy, muy importante, como ver dos aristas. Muchas veces cuando llevan estos casos, la mirada no es solo ver si en la contienda te favorece o no te favorece, sino cómo ha sido este proceso de contienda y este proceso de desigualdad y en violencia con que te toca competir, ¿no? En este caso de Ruperta Nicolás, pues fue un tema muy complejo porque llegó una violencia muy extrema, donde de alguna manera, pues Ruperta Nicolás tuvo que dejar su comunidad, ¿no? Y bueno, y pareciera que eso es como la solución, pero si lo vemos desde otra perspectiva, efectivamente tampoco la justicia del Estado resolvió esa situación. Y vivir fuera de una comunidad es dejar todo un contexto social, cultural, del cual muchas veces la mayoría de las mujeres indígenas que salen de ese contexto, pues tampoco vuelven a encontrar esa misma garantía y respeto desde afuera, porque es volver a entender este contexto del que se mueve. Y bueno, para ello, pues fue sumamente
pues caótico el tema de, pues que pintaron bardas, lonas, con mensajes muy diversos, ¿no? Con mensajes sexistas, discriminatorios, que reproducían estereotipos de género contra ella y pues obviamente eso tenía que ver con una visión principal, el hecho de ser mujer. Yo no sé si la mayoría de los hombres hacen toda esta cadena, toda esta campaña de publicidad para hablar de sus vidas, de sus personas, de sus cuerpos y hasta dejar mensajes y hasta hablar de su vida personal. No sé si exista como tal o se configure, pero al menos de las mujeres ha habido toda esta secuencia que las ha llevado, obviamente, para que dejen pues esta posición o esta contienda en la que han decidido emprender. Y bueno, frente a ello, pues los resultados de elección, a pesar de ser pues los votos mínimos entre el candidato electo y Ruperta, quien quedó en segundo lugar, ella decidió acudir pues a esta defensoría para solicitar los servicios y al menos ahí por primera vez se deja un antecedente en el tema de cómo influyó esta violencia política para el cual no fuera una contienda igualitaria y que llevó Ruperta a este tipo de elección, ¿no? Y que además no se consideraba igualitaria y bueno, pues por primera vez hay una nulidad de elección en sistemas normativos. Ay, ya me pareció una de final, pero no, no es esa. Vamos a ver si me permite mover la figura. Y bueno, todo esto, ay, creo que no se me guardó los demás. Y bueno, me parece importante también con este tema de Rosa Pérez, que influye, también es importante pues entender cómo se va configurando estas violencias y también saber al menos cómo en los casos que van llegando no solo en la Defensoría Pública, sino también cómo van llegando estos casos como varios filtros. Desde la Defensoría pues tenemos un gran desafío, primero poder entender, poder plasmar, poder ser un puente eh, de planteamientos claros para también las autoridades puedan generar estas discusiones con mayor información. Y ese es un gran reto dentro de la propia Defensoría. Por eso en este proceso, al menos en esta etapa que me toca bien a presidir, vemos fundamental también fortalecer el tema de la defensa en las poblaciones de los defensores. Como ustedes saben, en su mayoría existen muy pocos y pocas abogados y abogados especialistas en materia electoral. Ha habido más especialistas pues en otras materias, penal, civil, administrativa, pero abogados especialistas en materia electoral. Sumándose esta especialización en temas para mujeres indígenas, para poblaciones con discapacidad, para adultos mayores, para personas en prisión preventiva, para infancias, para personas de pueblos afrodescendientes, para personas que viven en situaciones de migración, en contextos también de desplazamiento. No existe en la actualidad esas esos expertise, y ese es como un reto que tiene la Defensoría Pública, de que los defensores y las defensoras, en este caso que solo son 9 para todo el país, puedan especializarse en ese sentido. Me parece también importante cómo optimizar el tema que la defensa pueda tener mediante un litigio estratégico que nos permita trabajar mediante agendas. Y ese es un gran reto que estamos en este momento intentando fortalecer esas capacidades en los y las defensoras públicas y que no solo aparte de ser expertise, como también intentamos ser un puente para las áreas jurisdiccionales, más allá
de generar o evidenciar, me parece importante que nuestro papel juega como intentar también acercar estos análisis de contexto muy necesarios que permitan a los y a las juzgadoras pues tener ciertos elementos de discusión que nos lleven a un mejor análisis y que pueda ir creando estos precedentes y estas sentencias que en final no es solo un caso aislado, sino que beneficia en una cuestión democrática el país y que va generando agendas y avances pues en condiciones de igualdad para hombres y mujeres. Y pues bueno, desde aquí me gustaría también pues que ustedes pudieran compartir si se han encontrado en algunos casos en específico. Seguro mucho de estos casos ha llegado con ustedes o algunos casos podrá llegar con ustedes y también es importante pues empezar a mirar con estas perspectivas diferenciadas que desde la defensa estamos tratando de impulsar, que ya no es necesario solo mirar desde la perspectiva de género, sino cómo intersectamos esta perspectiva de género con esta perspectiva intercultural cuando se trata de mujeres indígenas o mujeres afromexicanas, cómo interseccionar la mirada de género con esta perspectiva de discapacidad, cuando vemos a mujeres indígenas con discapacidad. Muchas mujeres les cruzan dos o tres intersecciones, no solo es una mujer indígena, puede ser una adulta mayor con una discapacidad, como el caso más reciente del caso de Resina Asensio, que es una mujer de Veracruz, una mujer MEPA, adulta mayor, con una discapacidad y que su caso de tortura y violencia pues ha llegado a la Corte Interamericana y bueno, casos que han dejado y que desafortunadamente lo hemos colocado como emblemáticos y que pues no debería ser tan gustoso para pues sobre todo para las mujeres, poder colocar estos casos tan terribles de violencia, para poder mirar que existe, que hay una necesidad de ir proactivamente con estos derechos e ir erradicándolos, que si bien también las acciones afirmativas han ayudado, han abonado, pues entender que las acciones afirmativas son medidas temporales, son medidas para compensar, pero son medidas que tendrían un día que desaparecer porque en esta área de haber llegado a la igualdad sustantiva. Entonces ahí tenemos los retos, ahí tenemos pues estas coadyuvancias que valdría la pena tenerlas y para mí es un gusto y que ahora frente a la Defensoría Pública pues podamos generar coadyuvancias, incluso coadyuvancias de mediación, intentar también generar y que estos casos pudieran resolverse de la mejor, de una manera más pacífica, que es lo más complejo que hemos encontrado dentro de la vida de la Defensoría Pública. Solo se ha logrado tener un caso en resolución mediante la mediación y de ahí no hemos podido seguir generando eso. Y bueno, eso también es un reto que tenemos. Y pues hasta aquí me gustaría como dejar un poco la conversación de mi parte y también escucharles porque agradecer que es un espacio cerrado en el que podemos pues hablar de que sea un diálogo de ida y vuelta y que también podamos pues retroalimentarnos. Pues yo dejaría hasta aquí mi primera intervención y escucharles, maestra, para saber si a alguien más le gustaría pues preguntar algo en específico. Muchas gracias, maestra, por tan interesante disertación. Pregunto a quienes están conectadas si tienen alguna pregunta, señoras juezas y también se encuentran magistradas aquí presentes que pudieran pues expresar o alguna duda o algún comentario. Adelante, están abiertos los micrófonos. En tanto esto ocurre, maestra, y mientras van también reflexionando sobre la información compartida, a mí me llamó mucho la atención cuando mencionaba sobre los sistemas normativos indígenas y cómo si estos tienen
o en este caso la propia Defensoría, resolver en términos de cómo está planteado pues el sistema normativo distinto al indígena, ¿no? Entonces, em, ¿cómo poder también conciliar, si es que puede caber esta palabra de conciliación, cuando el propio sistema normativo indígena puede colocar a la mujer en una situación de sometimiento u opresión, ¿no? Entiendo que pues este relativismo también al momento de investigar y pronunciarse sobre la justicia que le asiste a las mujeres indígenas, pues te permite el poder resolver con el principio pro persona de por medio y lo que más le convenga. Pero los sistemas normativos indígenas de alguna forma pues son construcciones sociales y hablamos de toda una comunidad que avala el mismo sistema normativo y que aun cuando la justicia electoral sea favorable para esta mujer política que esté recibiendo esta violencia, pues la propia comunidad la rechaza, ¿no? Cuando mencionaba el caso de Rosa Pérez y cómo aún habiendo una resolución no había sido respetada. Entonces, ¿qué desafío se encuentra la propia Defensoría Pública al momento de dictar justicia, tomando en cuenta todo este contexto pluricultural y que también dentro de su propia cosmovisión podría estar perpetuando estas prácticas discriminatorias y opresoras? Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante que todo el tiempo, al menos en mi experiencia, me han realizado. Creo que es muy importante como entender y reconocer que la violencia la violencia hacia las mujeres es una violencia estructural y sistemática. Y quiero decir con eso que va más allá de una sola cultura. Es decir, la violencia hacia las mujeres, los tipos de violencia, incluida la violencia política hacia las mujeres, eh, cruza todo marco cultural que nos da. Es decir, aquí en China, todas las mujeres, independientemente de la cultura a la que pertenecen, incluso en países considerados desarrollados, la violencia hacia las mujeres sigue teniendo, desafortunadamente, eh, sigue existiendo, y sigue prevaleciendo, no se ha podido erradicar. Eso como en primer lugar. ¿Por qué lo digo de esa manera? Más allá de justificar el tema de lo que sucede en los sistemas normativos indígenas, un poco para no caer en ese sesgo, en pensar que únicamente sucede eso en los sistemas indígenas. ¿Por qué? Porque entonces podemos caer en un sesgo que empieza a colocar a las mujeres indígenas en especial, no solo con una violencia sistemática por género, sino una violencia sistemática, incluso racial, que es decir, donde entonces podemos creer que empezar a generalizar que entonces por eso poder ameritar que estas culturas tendrían de alguna manera que incluso no ejercer su propio sistema político, porque podemos pensar que es un sistema obsoleto, violento, incluso hasta algunos todavía colocan con ese lenguaje de pensar que es un sistema no avanzado, no civilizado. Entonces ya empezamos a caer en ese sesgo eh, discriminatorio racial que tampoco abona ni ayuda a los contextos de las mujeres indígenas, porque hay otras desigualdades que cruzan a las mujeres indígenas, como por ejemplo, y que las une de manera común por otros derechos con esos pueblos que aunque en algunos temas individuales puede ser como más violento, pero les cruza sus derechos, por ejemplo, territoriales, ambientales, en el cual... eh,
los acerca de manera colectiva y territorialmente. Entonces es como complejo de repente no perdernos de estas dos miradas. Y por eso el tercer punto, lo importante de pensar es esto, ¿no? Que las violencias sistemáticas en las mujeres indígenas, en todas las culturas, sobre todo incluso en el propio caso de Rosita Pérez, que si bien favoreció en este sistema electoral, en apariencia, en sentencia, tampoco este sistema electoral del Estado tiene mecanismos para garantizar, porque al final el propio Congreso que se rige bajo el sistema de partidos políticos tampoco hizo nada, tampoco hizo nada. Si bien favoreció, y aquí pudiéramos hablar lo que algunas mujeres indígenas intelectuales han dicho, no, como que estos dos sistemas patriarcales, desde el sistema patriarcal comunitario y este sistema patriarcal occidental, hay un entendimiento de lo mismo cuando se trata de las mujeres. Aunque en otro punto de partida puede haber una diferenciación si hablamos de otras desigualdades estructurales, como en el tema cultural o en el tema de la lengua, en el tema de territorio, en fin, ¿no? Por eso es tan importante cómo esta mirada, estas perspectivas desde el género, desde la interculturalidad. Yo hablé en su momento, hablaba incluso desde una perspectiva antirracista, cómo generar estos equilibrios cuando hacemos estos análisis y no caer en sesgos superficiales o reflexiones muy banales que no implican analizar los contextos tanto particulares como generales u objetivo y obviamente que implica un caso en concreto, ¿no? Y entonces me parece que aquí hay un gran desafío, algo que hablamos desde la Defensoría Pública, al menos desde mi propia experiencia, es la importancia de saber hacer una defensa, eh, pues a través de metodologías, que además los y las abogadas no somos tan metodológicos, que nos implique también poder generar estos análisis pertinentes, que a su vez no nos lleve a ver solo el caso final o el resultado final, sino que lleva atrás de esta violencia que ha dejado de alguna manera, que ha anulado a Rosita Pérez en este caso que puse el ejemplo, que hay más allá dentro de ese propio sistema, que además en esa comunidad que a pesar de que se rige por sistema normativo indígena, hay otros intereses los cuales no solo son los pueblos indígenas, están inmiscuidos otros factores, eh, pues también de poder, ¿no? Los propios partidos, el crimen organizado, grupos, no sé, que pudiéramos como ir viendo una empresa transnacional y muchos temas que llegan por un tema de derecho político electoral, también cruza otros derechos más. Muchas de esas mujeres no solo son candidatas, algunas son activistas, defensoras de otros, ¿no? Del medio ambiente y se oponen a que llegue a la mayoría de esos cargos porque también hay una condición que la mayoría de las mujeres que han llegado en cargos comunitarios han sido más vigilantes, ¿no? Vigilante de ciertos, de otros puntos que suceden en la comunidad. Entonces, me parece que siempre un caso nos lleva a muchas aristas y al menos dentro de la defensa me parece que nos quedamos muy cortos también cuando hacemos una defensa muy mínima con un elemento y estamos en ese caminar también de fortalecer la defensa de al menos en la parte que nos toca. Y ojalá que pues podamos tener después ciertas respuestas, casos que puedan dejar elementos importantes para pues el análisis de cualquiera de ustedes que pueda llegar. Gracias, maestra, por esta respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario a partir de lo ya expuesto? Em, la intención es ir, pues, hilvanando un diálogo, ¿no? Que nos permita nosotros como autoridad electoral mantener la comunicación con esta red de mujeres juzgadoras.
Si nadie más tiene algún otro comentario, maestra, pues nosotros le estaríamos presentando el reconocimiento y posteriormente nos tomaríamos una fotografía. De no tener también usted algún mensaje final, eh, pues manifestarle que el Instituto Electoral de Quintana Roo otorga el presente reconocimiento. La maestra Elizabeth Olvera Vázquez, titular de la Defensoría Pública del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su destacada participación en la conferencia Prevención de la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, herramientas para erradicarla. Lo firma la consejera presidenta de este instituto electoral, así como la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad y No Discriminación, dado en Chetumal, Quintana Roo, el 4 de diciembre del 2025. Maestra, muchas gracias. Le haremos llegar este reconocimiento, agradeciéndole su tiempo para compartirnos sus conocimientos. No, agradecer muchísimo a todas, a todos los jugadores que se encuentran. Sabemos que también estamos como en muchas cosas intentando seguir fortaleciéndonos, intentando pues generar mejores accesos desde la parte que nos toca y aparte pues seguir reflexionando y analizando. Entonces yo agradecerle muchísimo a ustedes porque al final seguimos en esta discusión no acabada y que me parece que también el reconocimiento de todas ustedes, de sus amplias miradas, pues han quedado estas sentencias que han permitido también a nosotros seguir pues llevando, litigando pues la defensa por los derechos políticos electorales de las mujeres y bueno, también con esta diversidad. Pues agradecerles muchísimo. Gracias, maestra. Bien, pues con esto concluimos. Vamos a pedirles a todas las personas que se conectaron que puedan prender su cámara porque vamos a tomar una fotografía final. Y pues bueno, saber que esta conferencia pues fue difundida también por nuestras redes sociales y fue enviado a esta red de mujeres juzgadoras, así como también enviado a las instituciones que les puede interesar. Le comparto que coincidió con una capacitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estos temas, entonces bueno, ahí tuvimos también un competidor, ¿no? Así que vamos a dejar de proyectar el reconocimiento si son tan amables y adelante Comunicación Social, que es quien nos dirige. Gracias, maestra. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, muchísimas gracias, maestra. Vamos a realizar unas capturas. Les invitamos a encender sus cámaras a quienes así lo deseen, por favor. Gracias. Vamos a realizar la primera captura. En 3, 2, 1. Realizamos una segunda captura. En 3, 2, 1. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes, hasta gracias, luego. hasta Muchas luego. gracias, hasta Buena luego. tarde a todas. Buenas tardes, hasta luego.